Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su ciclo de conferencias Ecos del Río Colorado, Vida Cultural en el Noroeste Mexicano. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que viene desde Mexicali, a Romina García Gurrola, que viene a presentarnos el tema del discurso moral de la frontera, un análisis al expediente digital, datos históricos de la diversidad de Baja California. Este ciclo de conferencias es realizado con el apoyo, es organizado por la Dirección de Cultura, por encomienda de nuestro alcalde de Saribán Sandoval Gámez, a quien agradecemos por esta encomienda de generar espacios que generen el debate y la inclusión de todos los sectores de la población. Y bueno, para comenzar, me gustaría leer primero una breve semblanza de nuestra invitada, Romina. Romina García Gurrola, egresada de la licenciatura en Historia, Facultad de Ciencias Humanas, UABC, fue becaria en el Instituto de Investigaciones Culturales, Museo UABC, en los proyectos Análisis de la Zona Este de Tijuana y Museo y Diversidad de la Ciudad, así como tallerista en la Biblioteca Pública Central Estatal, con talleres de historia enfocados a jóvenes. Actualmente es presidenta del colectivo Metahistórica, enfocado a la difusión de la historia y cultura del noroeste, así como coorganizadora del Festival de la Cultura Histórica. También ha participado como oradora en campañas en contra de la discriminación de género y del movimiento LGBTIQ+. Impartió la conferencia Del Rojo al Negro, la Revolución Frustrada de los Flores Magón, en el Archivo Histórico del Estado de Baja California, fruto de su primer proyecto de tesis de licenciatura. Sus líneas de investigación incluyen la historia cultural, historia digital, enfocadas a la cultura popular, vida cotidiana, las prácticas de ocio y el juego. Bueno, sin más por el momento, les pido un fuerte aplauso y les cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por estar presentes aquí. Hoy les voy a dar esta pequeña, más que nada es una plática, ahora sí que la descripción de un expediente del Archivo del Estado. Este expediente es muy peculiar porque se acaba de hacer apenas el año pasado. El año pasado, el compañero Álvaro, por órdenes de Gabriel, el encargado del Archivo Histórico de Mexicali, de Baja California, empezaron a buscar estos documentos en los cuales hablara de la diversidad sexual, la diversidad sexogenérica de Mexicali, y como resultado tenemos este expediente que ya está digitalizado para que se pueda consultar. Primero, le voy a pedir a alguien del público que lea este poema. No está acreditado, pero es de Facundo o Francisco Bernal. A ver, algún voluntario que quiera, voluntaria. Miguel. Sí, ¿se pueden con el micrófono? Buenas. Confusión sexual. Mientras que la tendencia femenina ha invadido el terreno masculino, el hombre a grandes pasos se afemina y ambos han extraviado su camino. Esas llevan el pelo recortado a la bob y también como varones fuman y beben hasta que han raptado al novio honrado así sus pantalones. Wow. De los mozos abunda en el ropero seda y perfumes, y los más bisoños usan trajes ceñidos, sin sombrero y de corbatas pintorescos moños. Perdón, es que lo miro muy... ¿Se puede acercar? ¿No hay problema? Yo creo que sí. Es que está un poquito difícil. No, también voy a acá. Las mujeres practican béisbol, la lucha, el pugilato, el atletismo. Ellos tejen y cosen bajo el sol y atienden la cocina al tiempo
tiempo mismo. En la línea femenil con la gimnasia se irá perdiendo cuanto más se ejerza, y lo que a la mujer era antes gracia tendrá que ser ahora fibra y fuerza. Los jóvenes no son como los de antes ante la femenil gracia triunfal. Ni corteses, ni atentos, ni galantes, tratan a la mujer de igual a igual. Y si alguna mujer de esas de ahora su cabellera trae no mutilada en su feminidad muy seductora, dicen las otras que es afeminada. Igual que al hombre atento y caballero, si es como debe ser, bien educado. Los pantalones de ella, claro, porque los portan quitándose ante los demás el sombrero. Los demás lo manejan de anticuado. De modo que en la calle, en sociedad y en todas partes no se puede bien definir a los sexos la verdad, sino un traje de baño o del Edén. 1925. Este poema, muchas gracias, aplausos a nuestra amiga. Este poema también fue encontrado por Álvaro en todos estos documentos, y este me llamó mucho la atención por lo que habla y por la fecha. Es de 1925 el poema, y desde este entonces ya se empiezan a hacer visibles estos cambios en la tendencia, en cómo se vive la sexualidad. Ya los dice, las mujeres, me sorprende mucho, las mujeres hacen deporte y se cortan el pelo. Ya no son mujeres casi dice. Pero es muy interesante ver cuál era la visión de este momento, porque esto es lo que es el punto de partida. Este también está incluido en el expediente en la parte final. Es así como que un adelanto. ¿Qué tiene el expediente? El expediente es muy amplio, abarca más o menos 230 cuartillas si no me equivoco, y abarca sus temas: la reubicación de la zona de tolerancia en Mexicali en el 37, la clausura del Molino Rojo en Tijuana en el 38, permisos de prostitución, las propuestas de expropiación del Molino Rojo en Tijuana, doña Rafaela y sus pescadoras de almas, se los voy a explicar más adelante, Antonia Ramírez Ceseña, la redada, taxis y extorsiones en Tijuana, redadas, clausuras y quejas, detenciones y disputas en Tijuana, Mexicali y Algodones en el 56, los informes de actividades de la policía de Mexicali, que esta es la parte más interesante, un fragmento del reglamento del bando de policía y buen gobierno del territorio norte, denuncias contra afeminados, campaña contra las enfermedades venéreas y prostitución, masonería y otros grupos contra el Molino Rojo, la campaña nacional para reprimir la prostitución, clausuras de lugares, informes policiales de Ensenada y el periódico y el poema. Todo esto está contenido en este expediente. Al principio, cuando lo empecé a leer, notaba de que había muchas referencias a la prostitución, a las casas de asignación y a las menetrices. Y yo trataba de entender como que esto no es exactamente de lo que estamos hablando, ¿o sí? Pues primero tenemos que entender los términos. Es decir, qué es el sexo, el género, la identidad sexual, la identidad de género, el rol de género, estereotipos de género y el erotismo. Es desde esta perspectiva que ya podemos entender a hablar de qué es la diversidad sexual. No solo está limitada a la orientación ni a la identidad, sino también abarca las prácticas sexuales que tenemos como grupo. Y es esa razón por la cual todas esas prácticas están aquí incluidas. Todas estas son formas de expresión de la sexualidad, unas bien vistas, otras mal vistas. Aquí principalmente vamos a ver que son mal vistas, y lo más importante es este concepto de la sexualidad. Se los voy a leer para que quede bien claro. Es la forma en la que cada persona expresa sus deseos, pensamientos, fantasías, actitudes, actividades, prácticas y relaciones interpersonales. Es el resultado de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos, espirituales y comunicativos. Existen múltiples expresiones de la sexualidad, tantas como seres humanos. Y lo más importante, es una construcción histórica que reúne una multitud de distintas posibilidades biológicas y mentales.
identidad de género, diferencias corporales, capacidades reproductivas, necesidades, deseos y fantasías, que no necesariamente deben estar vinculadas y que en otras culturas no lo han estado. Y la diversidad sexual. Más que un concepto, es un principio que nos permite aceptar y percibir y convivir con la diferencia. Es una expresión más del desarrollo humano. La diversidad sexual incluye 3 componentes básicos. La orientación sexual, que ya les mencioné, es la dirección erótica afectiva. La identidad sexual, que es la definición de cómo nos identificamos. Y la expresión sexual, es decir, con esta identidad, cómo es que nos comportamos. Porque todos tenemos una idea de sexo y género, pero todas la asimilamos de una manera ligeramente distinta. Y esas son cosas muy interesantes porque la expresión está más que nada en lo que vemos y en lo que hacemos. ¿Cómo nos comportamos? Te dijeron que, como les dije hace rato, que el béisbol no era para niñas, pues tú dentro de ti puedes decir, sí es un deporte para niñas, si es un juego para niñas, si es una práctica o no. Es decir, aunque hay normas generales, cada quien lo asimilamos de una manera muy particular, dependiendo completamente de nuestro contexto. La sexualidad, el entendimiento de la sexualidad cambia de región a región, de ciudad a ciudad y de época a época. Y eso es lo que tenemos que tener siempre muy en claro a la hora de elaborar estos tópicos. Porque como nos decía el doctor Mario Magaña, hay otras identidades sexogenéricas que no se han desarrollado dentro de nuestros esquemas. Y a veces cometemos un error de anacronismo en ponerlos en términos modernos en identidades. Es decir, el gay, el trans, el travesti, transformista y todos esos nombres. También varía mucho del lugar. En lugares de Sudamérica, por ejemplo, términos como putos y maricones son apropiados por las comunidades de la diversidad y lo utilizan como un símbolo reivindicativo. Así que todo esto va cambiando dependiendo de la región. Todos tenemos una sexualidad, sí, y es muy diversa, y eso es de lo que nos habla estos expedientes. Pero para eso tenemos que hablar del periodo histórico. ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento para que se diera esta interpretación de la sexualidad? Lo más importante es que es el periodo postrevolucionario de 1930 y 1970 y la creación del estado de Baja California. El elemento más interesante de todo esto es la consolidación del poder del Estado mexicano moderno por las instituciones. Es el México en el que se termina la fuerza y empiezan las instituciones a regir. Aquí me voy a poner un poco en el mood de Michel Foucault, de la clasificación de los cuerpos. No le quiero dar ese énfasis, pero es aquí cuando se empiezan a crear y utilizar estas categorías para describir la vida. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? La importancia del valor moral de las personas y un discurso centrado en la búsqueda y mantenimiento de la seguridad y sanidad. Estos dos van a ser los tópicos que se repiten en todo tipo de documentos, sea de los dedicados específicamente a la diversidad, sea los que están, las actas de policía, sean las quejas y la correspondencia entre el sindicato de sexoservidoras y el jefe político. Todo va a estar alrededor de esto. Todos quieren demostrar de que son personas dignas. Aquí hay unos ejemplos en el que acusan a los soldados estadounidenses que al tocar tierra mexicana de inmediato se les presentan choferes de taxi ofreciéndoles servicios, notándose de que los que hacían el uso del medio de transporte realizaban su desplazamiento por la ruta del puente internacional. Es decir, la razón de esto es ¿por qué creen que estaban en contra de este tipo de prácticas? Pues porque, en palabras de ellos más adelante, era un foco de infección de enfermedades de transmisión sexual. Aquí también tenemos otros ejemplos un poquito más morales, que por ejemplo dice, no pedimos justicia, moralidad y no pedimos favores, pedimos justicia, moralidad y buen ejemplo para nuestros hijos. Es en un caso de los vecinos de la calle Tercera de Tijuana que están pidiendo que se saque de su cuadra, de su barrio,
a un grupo de sexoservidoras en el Hotel Taxco. Aquí del otro lado tenemos la otra perspectiva, que son un par de hermanas que piden, ¿qué se llama? Ahora sí que piedad, que piden entendimiento, y dice lo siguiente: somos hermanas y vivimos en esta dedicada a la vida galante, y con anterioridad pagábamos $25 cada una a los policías que mandaba la comandancia, y esto sucedía 4 o 5 veces por mes, pues ahora sucede que van dichos agentes a nuestro domicilio a cobrarnos las alcabalas hasta 2 veces por semana, y tenemos que pagar $25 cada una. Aquí ya tenemos estas dos perspectivas de cómo era, de que en el discurso moral dice, no, está mal, sáquenlos, queremos buen ejemplo, pero en la práctica las autoridades también se aprovechaban de esto, sacaban sus sobornos, extorsionaban a las trabajadoras sexuales en este contexto. ¿Cuáles son las dos instituciones que se van a encargar de esto? La sanidad, salud, y el Estado, la seguridad, la policía. La gran mayoría de estos expedientes están firmados por la Secretaría, son de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, del Gobierno del Territorio Norte de la Baja California, son del, se me acaba de ir el nombre, Oficialía Mayor, y son de la policía, como les he mencionado. Y aquí tenemos ejemplos de cómo se ve en la parte superior de las hojas, porque quería que pudieran ver el contenido. Esta es la captura de un periódico, Estado 29, en el volumen 1, del 18 de octubre del 55. Y dice: escandaloso auge de los lenocinios. En el corazón mismo de Tijuana se han contaminado de prostíbulos. Usted camina por la calle Tercera y las casas, los hogares, los comercios y oficinas van haciéndose cada vez menos. Cuando han llegado a la altura de la calle Ocampo, ha desaparecido todo síntoma de actividad social o mercantil, y aparecen entonces los prostíbulos, uno tras otro, abiertos con desfachatez a la marinería extranjera, que se ha hecho de esta zona un mercado de corrupción. Esto es aportado en un semanario político, así que ya nos podemos dar cuenta desde qué niveles se buscaba este control, esta regulación de estas actividades. El otro lado es la ciencia y la salud. Una cosa bien curiosa, que tampoco me voy a meter en los términos de Foucault, pero sí es muy interesante, es que el entendimiento de la sexualidad surge desde la institución psiquiátrica, allá a finales de la Edad Media, y es algo que se ha ido se ha ido desarrollado desde la idea de anormales, desviados y finalmente enfermos. Esta idea de enfermos fue defendida, postulada y expandida a nivel mundial por un sexólogo alemán llamado Richard von Krafft-Ebing, que clasificó todas las prácticas sexuales que no estuvieran enfocadas a la reproducción como desvíos y perversiones. Luego, unos pocos años después, llegó Sigmund Freud, que dijo, no son enfermedades, solo son trastornos psicológicos. Freud, al final de su vida, corregiría sus opiniones a la sexualidad, pero en este momento que estamos hablando, 1930, estos eran los paradigmas. Era o una enfermedad o era un trastorno. Posteriormente llegaría Magnus Hirschfeld, que dijo, pues no es una enfermedad, no es un trastorno, simplemente otra forma de desarrollarse en la vida. Y este no tuvo éxito porque pues era alemán de los años 30, así que los nazis quemaron todo. Así que por eso tardó todavía más años en imponerse, a diferencia de las teorías de Krafft-Ebing y de Sigmund Freud. Y todo este conocimiento llegó en el Porfiriato, a través de las instituciones de salud mental. En este caso, para ilustrar, puse la Castañeda, que es cuando ya entra la psiquiatría como una institución formal en México. Este es el punto que yo puedo identificar, que es cuando se empieza a perseguir formalmente estas prácticas, y es el inicio de la campaña contra la prostitución por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en el cual, secundando las patrióticas recomendaciones,
Solicitamos de usted la más amplia y decidida colaboración para realizar en este territorio una efectiva campaña de represión de la prostitución, ya que algunos años a la fecha ha venido tomando un incremento extraordinario en esta localidad, especialmente en Tijuana y Mexicali, dando uno de los índices de contaminación venérea más elevados entre las poblaciones fronterizas. Este es el momento en que podemos decir la sexualidad, aunque estaba mal vista, se convirtió en un problema social. Ahora sí que la hipergamia, o sea, tener muchas parejas sexuales, sea tanto de manera personal o mediada por una relación económica, la prostitución, se convirtieron en un problema de salud pública. Que continuaran significara que las enfermedades iban a seguir diferenciándose, y para eso mandaron esto, que es de los archivos mexicanos de venero, sífilis y dermatología, el Departamento de Salubridad Pública frente al problema de la lucha contra las enfermedades venéreas. Fue escrito por el doctor Eliseo Ramírez, en el que menciona que los años anteriores en los cuales se buscaba regular a la prostitución ya no estaban dando efectos esperados, así que se tenía que cambiar a una política de prohibición para que se pudiera controlar este hecho. Obviamente no funcionó, seguimos viviendo actualmente y no ha cambiado, pero estas eran sus medidas. El que sabiendo que está enfermo de sífilis y de un mal venéreo, un periodo infectante, ponga en peligro el contagio de la salud por uno u otro medio de relaciones sexuales, será sancionado con prisión hasta de 3 años y multa hasta de 3,000 pesos, sin perjuicio de la pena que corresponda si se causa el contagio. Prisión de 4 meses y multa de 50 pesos al que fabrique, reproduzca o publique libros, escritos, imágenes y objetos obscenos, y al que los exponga, distribuya o haga circular, al que publique por cualquier medio, ejecute o haga ejecutar por otro exhibiciones obscenas, al que de modo escandaloso invite al otro al comercio carnal, al que comete el delito del lenocinio, es decir, proporcionar chicas para prostitución, y también es aquí donde vemos la protección a los menores, al que procure, incite o facilite la perversión de menores, al que proporcione empleos a mujeres o varones menores de edad o utilice sus servicios en cantinas, cervecerías, cabarets, salas de baile y establecimientos similares. Ya está penado. Es decir, ya se propone una pena judicial a este tipo de acciones, y no solo es la sexualidad como tal, el acto carnal como dirían, sino también a libros, escritos, imágenes, objetos obscenos, y que al que lo publique, es al quien lo crea, quien lo distribuye, y en última instancia también al consumidor. Es aquí donde se empieza a ver ya, ¿cómo se llama?, este estado. También se ponen medidas administrativas, impedir por todos los medios posibles de que se llevan a cabo contactos sexuales en lugares, prohibir la residencia habitual de personas dedicadas a la prostitución, prohibición de las propiedades linderas o vecinas de los locales de los que se hacen mención los 2 incisos precedentes, se instalen hoteles, casas de huéspedes, posadas o establecimientos similares, prohibir que 2 o más mujeres que se dedican a esto vivan juntas, prohibir que una mujer se viva sola o con otras personas y que se dedique a la prostitución, la aplicación de ordenanzas que repriman el exhibicionismo, libertinaje en la vía pública, así como en los locales que se refiere el inciso A. Y finalmente se prohíbe fijar impuestos a las prostitutas y otorgar licencias. Todo esto es lo que incluía esta campaña contra la prostitución. Y ya pueden ver cómo se va ramificando a otras áreas de la vida, principalmente de la vida privada. Es decir, las mujeres ya no pueden vivir, ahora sí que solas. Sí se sospecha que se dedican a la prostitución. No pueden vivir juntas si se sospecha. Y como vamos a ver más adelante, esto es algo muy interesante, porque en el bando de policía y buen gobierno y reglamento de la Policía Preventiva del Territorio Norte de la Baja California, en sí no hay prohibiciones a esto.
Es hasta que se hace el estado de Baja California en la campaña de la prostitución que se empieza a perseguir. Aquí lo más importante es presentarse en público sin ropa o con vestidos deshonestos que ofendan el pudor público, proferir palabras obscenas, ejecutar actos inmorales o hacer señas que ataquen la decencia y pudor públicos. Y otro que es de la moral creo que era del buen gobierno, permítanme si me equivoco, que es causar molestias a los transeúntes y vecindario por medio de palabras, actos o signos obscenos. Cuando estuve investigando de esto, estaba buscando en qué constitución o en qué código estaba prohibida la homosexualidad o cosas por el estilo. Y no encontré. Es decir, lo más interesante que encontré es que se menciona desde que Juárez llegó al poder fue cuando se quitaron estos. No sé, ¿cómo se llama? Simplemente se descriminalizó. Así que ya no era un delito penal. Pero como nos consta, como lo pasado en el baile de los 41, es de que en la práctica no era porque se utilizaban leyes. De hecho, esta misma ley está basada en la Ley de Territorios Federales, que es la que ejercía en la Ciudad de México en ese entonces. Así que por leyes muy similares se pudo llevar a cabo esta redada, principalmente, como dicen, alterar el orden y el pudor público. Es así como se expresaba la prensa de esta época. 3 asesinos detenidos, tienen largo historial como ladrones de autos, y lo que nos interesa es todo. Acusador, acusado a su vez de homosexual. Y es una denuncia por un robo de 150 pesos. Denunció que lo robaron, y luego cuando agarraron a la otra persona, él dijo, pues sí, pero me los dio, pero él también es homosexual. Y fue algo acordado. Y es como que, pues sí tengo los 150 pesos, pero él me los dio porque él me los quiso dar. Aquí lo interesante es, volvemos, cómo se refieren a estas personas. Es decir, esto es casi una violación total a la privacidad, porque se mencionan sus nombres. Luis Castro Espinosa, con domicilio en la calle Madereros, y F. acusó a Manuel Correa Hernández y Carlos López Montalvo de que al cruzar anoche por las vías del ferrocarril lo despojaron de un cinto y de la suma de 100 pesos. Es decir, en este momento, como se dice actualmente, te doxeaban. Es decir, cuando salías en la prensa algo así, te decían tu nombre completo y dónde vivías, lo cual es una práctica de estigmatización. Es decir, es algo de verdad muy muy interesante, de que había la posibilidad de que si te descubrían, deja tú la legalidad, terminaras en un encabezado así. Y yo de verdad me puse a pensar mucho, qué curioso sería encontrarme que alguien diga, esas personas son mis abuelos. Es decir, porque también tenemos que ver eso, eran personas como cualquier otra. Y es aquí también que ya empezamos a ver el uso de la palabra homosexual. En 1959 es que ya se empieza a utilizar la palabra homosexual para definirlos. Y aquí la otra palabra es, miren este bonito encabezado. Un invertido fue encontrado muerto, con evidentes señas de estrangulamiento. Se busca a quien ayer le acompañaba. Miren, volvemos, esto es el discurso que se manejaba en este momento. La legalidad queda de lado totalmente y se centra en el valor moral de las personas. Es también un poquito antes que se empiezan a hacer las recomendaciones de que no hagan es de las recomendaciones de la Asociación Nacional de Actores, de que dice, en los shows de variedades no hagan cosas tan descaradas casi, compórtense, manténganse aplacados. Curiosamente, esta tiene la fecha del 24 de diciembre del 56, está mal la fecha de acá. Bueno. Y así que esa Navidad iba a ser un show muy interesante si tuvieron que intervenir.
Esta me llamó mucho la atención porque una vez que estaba platicando con mi abuela, ella me mencionó que desde finales de los 50 en Mexicali ya había shows, lo primero decías, eran de variedad y luego los de transformistas, en las cuales ya había este tipo de eventos de que gente se vestía de mujer para dar, ¿cómo se llama? Para dar show, para cantar, bailar y hacer todas estas cosas de la época. Por eso me pareció muy interesante esto. Porque ya se empieza a ver que en estos espacios públicos se empiezan a hacer cosas que salen un poquito de la norma, que ya son escandalosas. Recordemos, Mexicali, Tijuana, tienen una historia ahora sí que de bares, cantinas, antros, vida nocturna. Y estaba relativamente controlado hasta que se empieza a dar estas campañas. Ya la prensa no le daba este papel, las policías no le daba esta connotación, además de que probablemente no había tantos. Y tuvo que haber habido, pero no se les daba este centro. Aquí tenemos también la muy respetable Gran Logia del Territorio Norte de la Baja California, diciéndoles lo más importante es que somos padres de familia, hombres honrados y buenos ciudadanos a la resolución de los distintos problemas de índole social, porque atraviesa el territorio y muy especialmente esta población, nos surgíamos arriba mencionado, responsables de sus hechos por medio de sus respectivas comisiones que se han permitido favorecer. Es que tiene errores de, ¿cómo se llama?, de escritura. Pero bueno, aquí ya lo que empezamos a ver es el discurso que se utiliza para denunciar. Primero se dice nosotros somos los buenos, nosotros somos los padres de familia, los honrados, y estamos en contra de ellos, de los raritos, de los afeminados, de los que rompen el orden. También tenemos asociaciones de padres de familia que empiezan a quejarse de esas casas de asignación. Aquí es en la colonia Revolución de Tijuana, contra una lonchería denominada La Rubia, donde se encubre una casa de asignación. Se agrega que los padres de familia dejan allí el sustento de sus hijos, los que se ven precisados a implorar la caridad pública. Así se hace hincapié además de que como el elemento femenino que se dedica a actividades no compatibles con una lonchería, no pagan revista de salubridad, propagan entre las esposas de los trabajadores penosas enfermedades que les hacen la vida más miserable. Aquí ya tenemos completo, también ahí fue error, no es 54, es 59, este discurso que se va a replicar. Son un problema, enfermedades y moral. También no crean que simplemente las personas, ¿cómo se llama? Como diríamos ahora, de la extrema derecha, no. Aquí también tenemos una queja del Comité de Defensas de Colonias Proletarias contra creo que era contra el Molino Rojo. Creo que también contra el Molino Rojo de Tijuana. Tiene muchas quejas el Molino Rojo de Tijuana. A decir verdad, tiene muchas quejas. Aquí también tenían uno. También. Muy frecuentado. Por eso tiene tantas el Molino Rojo de Tijuana, porque era el que más, muy concurrido, era un local donde más gastaban los parroquianos su dinero. De hecho también en Mexicali tuvimos un Molino Rojo. Sí. Dice el papá, el primo de un amigo. Dice el primo de un amigo. ¿Qué es el Molino Rojo? Es un prostíbulo, casa de asignación. Era todo, es que legal. Ajá.
Ajá, es que legalmente funcionaban con giros relacionados a la vida nocturna. Eran centros nocturnos, eran casinos, eran hoteles. Es como todo eso junto. Es decir, es que la razón legal es que tenían razón legal. Sí tenían permisos del gobierno para centro turístico, también es que también existe también existe esa designación. Es decir, utilizaban todas estas, por ejemplo, en Mexicali en los años 20, cambiaban de giro simplemente. De cantina, a lonchería, a hotel, a centro nocturno, a salón de apuestas, a casino, se iban rolando porque tenían problemas con la autoridad. Muy bien. Se va también de eso. Es que es una cosa, en Mexicali les voy a hacer una recomendación bibliográfica. Si quieren conocer un poquito más de la vida nocturna de Mexicali cuando se empezó a fundar, hay un libro que se llama Un pequeño Montecarlo en el desierto, de Lorena Ruiz, en el cual habla de todas estas dinámicas relacionadas con la prostitución, las lenonas y las casas de asignación. Está muy, muy, muy interesante. Es decir, si les interesa del tema, ahí está la recomendación. Aquí también vemos que esta es una queja en contra del sindicato del lenocinio y el crimen. También dato de Mexicali. En Mexicali hubo un sindicato de sexoservidoras durante los años 20 y 30. De hecho, la primera parte del expediente es la de la reubicación de la zona de tolerancia. Es que las mujeres están diciéndole al jefe político, no nos podemos mover porque el lugar donde nos están moviendo no hay nada. Es decir, no hay casas. Ya estaba demarcada la calle, pero pues no hay nada. No nos podemos mover si no tenemos un lugar para hacerlo. Y ahí es un dime y direte entre las autoridades, el sindicato y la sociedad, que deben, ¿no? Al final ganaron, les dieron una prórroga para que en lo que les dejaban construir cuartitos, y la zona roja sigue ahí. Y la zona roja sigue ahí en Mexicali. ¿Dónde está? Es que la habían movido de la Reforma y calle A y B, y la pasaron a donde está ahorita, en la Sasua, si no me equivoco. En la calle, creo que sí es en la calle Sasua. O en no me acuerdo si era la Sasua o la Lerdo, que es donde ahorita inicia la zona de bares del centro. Esa fue la primera calle y luego se expandió hasta el Nuevo Japón, y luego están del otro lado. Es que de verdad Mexicali tenía mucha de esta dinámica, y esta la movieron para que ya no estuviera en el centro de la ciudad en ese entonces. Ahorita la calle donde estaba la Reforma y la calle A y B son muy transitadas, habitadas. En ese entonces eran, ¿cómo se llama?, el centro de la ciudad. Ahorita ya es colonia de viejitos, pero en ese entonces estaba muy céntrica y sobre todo, muy cerca de la frontera. Estaba a 2 cuadras. Así que querían mover eso y le hicieron para atrás nada más. Casi creo que es la primera calle. Sí, creo que es la primera calle después de la López Mateos, la que divide el centro del otro lado. Bueno, volviendo al tema, aquí vemos una queja contra ellos. Es decir, ya los acusan de un sindicato de crimen por el tipo de actividades a las que se dedican. Ya no es posible soportarlos, pues hasta se gastan el lujo de gritar a los 4 vientos que como contribuyeron con la suma de $20,000 para la campaña política del señor gobernador don Eligio Esquivel, son intocables por las autoridades, tanto locales como estatales. En primer lugar, tememos un sujeto que responde al nombre de Víctor de la Mora, que se hace pasar como coordinador de salubridad y asistencia pública, pero que solo es coordinador de toda esta clase de canalladas inmorales, que sirve para proteger los mismos sindicatos del sindicato. El segundo es un sujeto de nombre Francisco Moreno, que tiene un cabaret por la avenida Revolución denominado Coronado Bar,
que es un verdadero nido de prostitución y dueño de una casa non santa en la Fista, donde el muy cínico ha hecho caso omiso de las protestas de familias decentes que circundan el lupanar. Continúo. Es otro tipo que se considera también muy influyente dentro de los círculos policíacos y de la prensa local, llegando al extremo de afirmar que ni los periódicos lo podrían atacar porque paga a un periodista de nombre Oscar Gómez la suma de $135 para cada diario que se publica en esta ciudad. Ya queda un poquito más claro cómo. Sí, es decir, incluso ahora pocos periodistas ganan $135. Pero aquí ya estamos viendo esta articulación de ideas. Ahora sí que no solo son malos y corrompen a la sociedad, corrompen también al gobierno. Pagan sobornos para que puedan seguir impunemente sus actos, pero siempre desde la lógica moral. Ya no podemos tolerar, esto está mal, no es ilegal, no dicen que es ilegal, y en algunos lo insinúan, pero lo principal es la moral. ¿Qué es lo que encontramos en el archivo como tal? Ya que vimos todo el contexto que nos presenta este mismo documento en la construcción. El reporte más antiguo que se puede considerar algo es la detención de una, entre paréntesis, mujer, Leticia, por ebria escandalosa. Es muy curioso porque es, a excepción de un caso que está acá más arriba, mujer, o su nombre, que se menciona esto. Se especifica que es mujer. En todos los demás simplemente se pone su nombre, y como vamos a ver, es algo muy curioso. Es mujer, ebria escandalosa. Primero, especificarlo. Eso es lo que me llamó más la atención de este momento. Es decir, que no se daban cuenta. ¿Qué razón había para que un oficial de la policía, al detener a alguien, tenga que especificar en el acta, insisto, único caso, que es una mujer? Aquí solo queda especular. Pero sí llama mucho la atención porque les digo, es un caso muy peculiar porque, por ejemplo, ponen norteamericano de color o norteamericana de color. Norteamericanas de color no había, solo norteamericanos de color. Y así, individuo, se negó a dar su nombre, hacen la especificación de hombre, mujer, se negó a dar su nombre. Este es el único que lo tiene. Aquí está abajo un ejemplo, 2 individuos no dieron nombre. ¿Por qué? Por la razón de que iban vestidos de mujer. Nada más, aquí volvemos a lo mismo. No dieron su nombre, pero se especifica que su delito es ser hombres vestidos de mujer. Bueno, su razón de arresto, más que nada, porque volvemos, no es delito. Esta también me parece muy interesante, que es del 9 de marzo. Me confundí un poquito con las fechas. Que se detuvo a José Torres. También caso único en el expediente, entre paréntesis, Chepina. Ajá. Y nombre de nacimiento José, así. Pero lo interesante es Chepina. ¿Y por qué la detuvieron? Por vestir de mujer. Por vestir de mujer. Volvemos, las excepcionalidades. Información, ¿cómo es en información que cura? ¿Qué tan conocida era esta persona? ¿O qué tan recurrente era este nombre que fue inscrito en las actas de detención? Así como en el caso anterior, les digo, es el único caso. No dieron su nombre, ni masculino ni femenino. Aquí sí, es José Torres, alias Chepina, detenido por vestir como mujer. Lo único que podemos decir es que era tan relevante en este momento, porque cuando te arrestan tú dices, nombre, alias, es decir, digas Chepina, o que te digan es Chepina, ahí mismo las autoridades, es que era algo, ¿cómo se llama? Pues ahora sí que de uso común.
Lo único que podemos afirmar, es que era un hombre que utilizaba un nombre femenino que se vestía como mujer. Es decir, volvemos a lo mismo, a la construcción histórica social del género y las identidades. Sería un error muy apresurado empezar a declarar a personas como trans o otras identidades de la actualidad, porque en ese momento esas identidades estaban en gestación, por lo cual hay muchas personas que incluso en la actualidad se identifican como travestis o transformistas, porque en ese momento no tenían las palabras para describir estos términos, para definir estas identidades. Pero bueno, continuando con esto, esta acta me gustó mucho, está bien chistosa, porque aquí ya nos podemos saber cómo es que funcionaba esta dinámica. Aquí esta primera persona me llamó mucho la atención porque ahí es el 12 del 4, enero, febrero, marzo, abril. El 12 de abril arrestaron en Mexicali, de 1964, arrestaron a Elizabeth Taylor por ebrios escandalosos, también. Aquí volvemos a lo mismo de la cuestión de la identidad. Cuando te detienen y no traes papeles, puedes dar el nombre que quieras. Es decir, yo dudo seriamente que haya sido la verdadera Elizabeth Taylor. Pero me llamó tanto la atención cuando lo vi, dije, alguien se pasó de lista y dijo, ¿cuál es tu nombre? Elizabeth Taylor. Y si era güera, pues nadie le iba a cuestionar. Aquí también tenemos otros casos como de 40 individuos llamados pacheros por Baja Línea. A otro que detuvieron a Antonio López Bracamontes por Pildoro, por pastillas, por pingo. Me llamó mucho la atención eso. Y curiosamente los que más se repiten son los ebrios impertinentes. O también aquí tenemos, en el caso de la señora Rivera García, también por inmoral. El inmoral es un término que no se especifica nunca, muy pocas veces, y la causa más común que especifican es orinarse en la vía pública. Se repiten inmorales en la vía pública, inmoral en la vía pública, tratar de cometer actos inmorales, porque aquí también ya es registrado como homosexual. Está mal escrito en la acta, homosexual. Aquí también tenemos otros casos como inmoral y amenazas, y el caso de Mario González Arias y Rafael Saavedra Montes, por, aquí viene el doble cargo, bueno, motivo, homosexuales vestidos de mujer. Es decir, aquí ya se va construyendo también esta idea de a quién se detiene y por qué. Ya no solo es vestirse de mujer, ahora también es, si te vistes de mujer, pues eres homosexual, que no todos son así. Es decir, son ideas que se van viendo reflejadas. Una parte que me gusta mucho es que un documento no representa una realidad total, representa una idea sostenida en el tiempo. Significa que en ese momento la persona que hizo estas actas, el señor, bueno, probablemente no fue el capitán Moisés, pero la persona que hizo estos informes sí tenía esta idea y a la vez lo replicó de lo que daban los oficiales. Aquí tenemos casos como inmorales en la vía pública, es decir, ya hay delitos como tal, indecencia en la vía pública, faltas a la moral, incluso insultar al gobierno. Y es curioso que a pesar de que nunca fue ilegal, no se hubiera utilizado una causa más probable, como el orden público, que eso sí era un delito. Se pudo haber inventado eso con la excusa de llevarlo, pero no. Se prefirió siguiendo que las razones para detener a estas personas eran homosexuales, vestidos de mujer o inmorales. Tenemos casos de ebrios inmorales, escandalizar un cine,
sea lo que sea en ese momento, escandalizar un cine. Es decir, quizás simplemente estaban haciendo mucho ruido y se los llevaron, y quizás estaban haciendo otras cosas, o un individuo que detenido por inmoral en la vía pública. Insisto, burocráticamente es más sencillo acusar de estos delitos, que sí son delitos, para proceder un caso, lo cual nos lleva a la cuestión: ¿por qué se hacía? Si sabemos que es ahora sí, como diríamos en términos actuales, un fallo al debido proceso, ¿por qué se perpetúa? La razón, y esta es mi hipótesis, es que por lo que realmente no se pretende iniciar un proceso administrativo o judicial. La finalidad es simplemente sacarlos de las calles, que no sean visibles estos elementos de la sociedad. Porque cuando te detienen, me tuve que poner a investigar eso, dependiendo de la falta es lo que se te hace. Es decir, 12, 24, 48, 72 horas en los separos. Si procede un caso, pues procede un caso y se lleva a otro proceso. Si no, te devuelven, que es lo que llamamos actualmente una falta administrativa. Estos ni siquiera a lo mucho eran faltas administrativas, por lo cual te llevaban unos 2, 3 días y luego te devolvían. Y esa era una dinámica. Te sacamos simplemente para que no estés, ahora sí como que seas visible. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de Mario Federico Holguín, que es afeminado, así nomás, que es afeminado también. ¿Qué es lo que ellos entendían por afeminado? Que no es homosexual. Es decir, ahí dan muchas cuestiones a la reflexión de hasta qué punto de verdad se estaba viviendo bajo un régimen moral de lo bueno y lo malo. Aquí tenemos muchos más casos que nos dan ejemplos de cómo puede ser un poco moral esta impartición de la cultura, como detenciones por difamar al gobierno, inmorales, ebrios impertinentes, irrespetuosos, menor de edad en centro de vicio, eso sí es un delito, riñe con 2 personas, tratar, ¿cómo se llama? Se empiezan a ver acá, es tratar de ser al cantinero, le trató de robar al cantinero, bolsearlo pues. 3 norteamericanos por el delito de ser sospechosos. ¿De qué? ¿Quién sabe? Solo eran sospechosos. Es muy curioso de verdad cómo están clasificados los delitos en este periodo. Bueno, los motivos de la detención, porque no son delitos como tal. Otros como piñeros conocidos. También otro grupo de piña colectiva, piñero conocido y otro hombre escandaloso. De este lado tenemos inmorales, intentar provocar riñas, riña entre sí, riña, irrespetuosos con la policía, también es una cosa que se repite, riña entre sí. Ya nos vamos dando cuenta de cómo se va articulando toda esta cuestión. Y en casos de flagrancia, de delitos de verdad, tenemos a 3 hombres detenidos el 4 de agosto, Juan Manuel Anaya, José Velázquez Armenta y Leobardo Pedrosa, por inmorales en la cantina, o sea, besándose. Y el 30 de septiembre se detuvieron a 6 individuos que no dieron sus nombres por homosexuales, por impertinentes. Bueno, pues esto ya se puede interpretar un poco más, digo, como delitos, ya son un poco más faltas públicas, no meritan una prisión, pero pues se empiezan a juntar. Y el 10 de febrero tenemos el caso de José Bonilla y José Rodríguez por haciéndose el amor. No se especifica dónde, de verdad. No se especifica dónde, pero los detuvieron por estarse haciéndose el amor. No se especifica vía pública, domicilio privado o dónde, pero pues quiero pensar que fue un lugar público y por eso los detuvieron, porque si no ya es algo un poquito más a reflexionarse, porque también hay actas
que detienen a personas por no tener una forma honesta de vivir. Es decir, no por no tener casa, porque tienen casa, por no dedicarse a una forma honesta de vivir. Tampoco se especifica a qué se refiere una forma honesta de vivir. Así como también hay actas que se refieren a que viven con otra persona que no es su pareja. Aquí tenemos casos, los azules son ebrios, ebrios, inmorales o impertinentes, riñas, escandalizar la vía pública, riñas colectivas, homosexuales impertinentes, el que les mencioné, orinarse en la vía pública. Aquí está, no comprobar una manera honesta de vivir. 2 personas por no comprobar una manera honesta de vivir. Por vagos e impertinentes. Por vagancia. Riña. Esa es una riña, ¿cómo se llama? De pareja. Riña entre ambos, casados. Insultos a la policía. Inmorales en la cantina, besándose, aquí está el caso. Insultos y amagos a la policía. Esto sí, música. Este es el de... música. Sí, nomás. Reñir con su amante en la vía pública. Esculcar a clientes dormidos. Les digo, Mexicali es una fiesta todavía. Mexicali es una fiesta... Fácilmente estos pudieran ser actas del fin de semana pasada. Tenemos casos también como actos inmorales, otro sospechoso, perjurio, ¿qué se llama? Inferir. ¿Cómo se llama? Perjurios, digámosle. Por haber quebrado un baño. Así también es un caso muy chistoso. 2 hombres se pelearon en un baño y los detuvieron no por pelearse, sino por romper el baño. Inmorales, intentar provocar rubia. Aquí está el caso de haciéndose el amor. Y el discurso consolidado. Esto es de Tijuana en 1974 y se las quiero leer íntegras. Atentamente nos dirigimos a usted para exponerle lo siguiente. En la avenida Negrete y calle Tercera hay una cuartería llena de afeminados y de mujeres que son regentadas por las señoras María Luisa y Lourdes. Pues esta lacra de los afeminados es un gran peligro para nuestros hijos cuando ocurren a la escuela porque los molestan. Y también nuestros esposos, le agradecemos su valiosa intervención para que retiren este gran peligro para nuestras familias. En nombre de todas las familias que vivimos por esta zona, le damos a usted las más sinceras gracias por su ayuda. Es de Tijuana, 7 de junio del 69. Ay, perdida, tengo las fechas aquí. Perdidas, pero bueno. Aquí ya hablamos un paso más en estos discursos. Ya estamos hablando de un pánico moral, los principios de un pánico moral. ¿A quiénes siguen los afeminados? A los niños. Son peligrosos porque pervierten no solo ya a los adultos, a los esposos que les quitan el pan de la boca de sus hijos. Ahora también atentan contra los niños. Eso es muy, muy interesante porque no lo puse en el código, en el bando de policía y buen gobierno de Mexicali, hasta los años 90 todavía, era una, ¿cómo se llama? Era un, ay, se me acabó el nombre, que hace más grave un delito, un término legal, una agravante, era un agravante a ser un homosexual que comete actos de pedofilia y pederastia. Es decir, si eras una persona hetero de bien que lo hacía, tenías una fecha, tenías una pena, pero si eras homosexual era un agravante y se te condenaba a más tiempo, y eso duró mucho tiempo, tiempo, y son cosas que poco a poco se tienen que ir a hacer. Aquí un delito, ahora sí que ya indefendible,
Pues resulta que dos personas, una de ellas menor de edad, tenía 17 años, con una persona de 24, fueron encontradas en la lavandería Jaime en calle F y Carroceros en Mexicali. Los encontraron con los pantalones abajo. Así dice, y también los encontraron clínicamente y en letras mayúsculas, drogados. Se menciona que tenían unas pastillas, pero aquí ya vemos cómo se llama un delito propiamente. Cuando algo se intenta regularizar de esta manera, surgen maneras, estrategias de supervivencia y de socialización. Ya no lo puedes hacer en un bar, porque si te ven dándote un beso de 3, están. Si vas en la vía pública, te van a detener. Así que se van formando este tipo de prácticas que, insisto, son ilegales, pero los tenemos que entender de una comunidad de que tenía un miedo legítimo a ser detenido o aparecer en un periódico en el cual digan hasta dónde vives. Esta práctica sigue siendo común entre la comunidad gay, más que nada. Se llama cruising, porque los hombres gays iban, decían, voy a pasear el perro, voy a hacer algo así, y se iban, tenían un encuentro ocasional. ¿Es una conducta de riesgo? Sí. No es legal también, pero eran las formas que encontraban para socializar entre ellos. También tenemos aquí un caso de la patrulla 33. Se detuvo en calle Cuarta y Guanajuato, se detuvo a Jesús Espinosa Pérez, un homosexual, por sospecha de estar relacionado con lesiones que sufrió José Carmona Cano, el cual fue trasladado al puesto de socorro de la Cruz Roja. Los agresores, al parecer dos, se dieron a la fuga y el detenido, al notar la presencia de la unidad, trató también de darse a la fuga. Esto también abre una situación de vulnerabilidad. Al estar en lugares no regulados, no seguros, se abre también la relación con las prácticas ilícitas. Prostitución. Todo lo que se trató de evitar, volvemos a ese punto. Como yo quiero experimentar eso, soy capaz de pagar. Y la otra persona también es capaz de aceptar, y no solo eso, de agredir, porque eso te pone en una situación de vulnerabilidad social. Por eso hay estos casos que son, les pudiéramos decir, crímenes pasionales, entre comillas, crímenes que se dan entre la intimidad, que de otra forma no se hubieran dado de esa forma. Calificados los señores. Este es un caso que me pareció muy chistoso porque detuvieron a dos personas, a los señores Macario Aldana y Araceli Rubio Montes, por ebrio, impertinente, inmorales, abrazándose en la vía pública. La mujer trabajaba como fichera en la cervecería Campo Rojo. Fueron remitidos por los agentes Cañedo y Osuna. Lo detuvieron prácticamente pues porque no era su esposa. Es decir, se estaba abrazando con una persona que no era su esposa en la vía pública. Ya hemos visto cómo describen los delitos. Hubieran puesto, estaban haciendo el amor, estaban en un encuentro inmoral, pero no, estaban abrazándose, reconocimiento. Estos ya son casos de Ensenada. Un detenido a la cárcel público por ser ebrio impertinente. Este sí es un delito de verdad. Ebrio impertinente y ser homosexual. Y estar orinando en la vía pública. También en Ensenada. Pasó detenido el mismo centro de disposición para ser clasificado el señor Roberto Corona Saldaña, homosexual, por ebrio impertinente en el interior de una cantina, como debía de ser, el Molino Rojo. Fue remitido por el cabo Francisco García. Aquí, creo que con esto se acaba aquí un poco de golpe porque los archivos llegan hasta los años 74, que fue el año pasado que se digitalizó. Hasta aquí es donde podemos hablar de estos documentos en este régimen de historicidad archivística. ¿Qué es lo que pasó después para tener una idea? Pues resulta que precisamente en estos años, en 1973,
la homosexualidad para los psicólogos y psiquiatras de la APA la retiró de su manual de enfermedades mentales. Hasta este momento era una enfermedad legítima, por eso les mencioné los paradigmas de la institución médica. Es en este momento 73, las investigaciones de Hirschfeld fueron en los 30, 40 años después, que este paradigma fue poco a poco cediendo, ya no son enfermos. Por otro lado, la OMS no la quitó hasta el año de 1990. En el caso de los trastornos de identidad de género, el DSM fue hasta la edición 5, ya no es una enfermedad, ya no es enfermedad que se puede curar, ahora simplemente se conserva como disforia de género en 2012. Los mismos psicólogos y psiquiatras. Para la Organización Mundial de la Salud, hasta 2022 seguía siendo una enfermedad. Es decir, así de contemporáneos son estos temas, y por eso a mí me gusta hablar de esto, porque invita a la reflexión. Desde dónde se construyeron estos discursos, y también cuánto hemos avanzado socialmente. Y yo sí digo en esos términos, avanzado socialmente, porque pues, es algo que me impacta directamente. Es decir, de verdad entender que no es tan fácil cambiar estos paradigmas. Esto duró, dijimos, hasta los 70, hasta los 90, hasta hace 3 años, todavía eran considerados patologías. Todavía era algo en el que si te encontrabas un lugar, y se sigue haciendo las terapias de conversión, te llevan y te sometían a una terapia psicológica, psiquiátrica, para corregirte. En algunos estados de México sigue siendo legal. Pues ahí hay unas cosas que todavía falta legislar, porque se siguen llevando a cabo. Es decir, ahí en Baja California hay casos de que hay psicólogos que siguen ofreciendo este tipo de terapias. Casi, es lo único que casa. En redes sí me ha tocado verlos, porque también corresponden a una... No quería hablar tanto de esto, pero sí corresponde mucho a ideologías políticas. Es decir, esta idea de la homosexualidad, de las identidades de géneros disidentes, corresponde mucho a una ideología política de derecha muy extrema y radical. Es decir, con este auge de las nuevas derechas, utilizan mucho el discurso científico de que es una enfermedad, y que por eso mismo se tiene que regular y controlar. Pues esto es lo que nos tiene que dar la idea, y también de las representaciones de cómo lo vivimos. En esos momentos, ¿de qué forma podías tú conocer a una persona de la diversidad? ¿En dónde las mirabas? Principalmente me han dicho, en películas, ¿sí? Y en películas que no acababan muy bien. Ahí está el caso, una muy, muy conocida. El lugar prohibido, no. El lugar sin límites. Es decir, una excelente película que nos habla precisamente, ni siquiera es un caso mexicano, está basada en una novela, si no me equivoco, peruana, chilena. La Manuela, es decir, nació biológicamente un hombre, le gustan los hombres, pero tuvo una hija, tuvo una relación con la japonesa, la japonesita, sus amantes, la relación con las autoridades. Es algo que se siente muy presente, pero es parte de la representación que muchas generaciones tenían, resignada a estos espacios, principalmente del ámbito artístico, del entretenimiento. O por ejemplo, casos más conocidos serían como que Juan Gabriel, que se le trataba de esta forma así como que lo que se ve no se pregunta. O a nivel un poquito más internacional como David Bowie. Es decir, era la única forma en que podías conocerlo. ¿Y dónde ibas a conocer a estas personas? Pues en un escenario, de un bar, de una cantina. No era común que en la vida cotidiana la gente se presentara con estas identidades, con esos términos. Y nos damos cuenta por qué. Es decir, si te van a arrestar o si vas a aparecer en el periódico y todos van a saber dónde vives, qué haces, no solo es un castigo social a la persona, sino a la familia, a todas las personas alrededor, porque van a llevar parte de este estigma.
Por eso les digo que es una función, es un discurso moral de sometimiento. Es algo que se construyó para limitar ahora sí que la visibilidad, la vida social de estos colectivos, pero atendiendo a estas razones muy específicas del Estado mexicano. Cuando un Estado se consolida, tiene que clasificar, ya sea un censo, ya sea una ley de salud, ya sea la nacionalidad, pasaportes, tiene que establecer estas normas porque lo que no se cuenta, ahora sí que no existe. Así que se crean estas distintas categorías y actualmente las seguimos teniendo, es decir, no es que hayan desaparecido, se les intenta hacer un poquito más benévolas, es decir, ya no te llevan por estos casos. Y aquí está una lista que me pareció muy interesante, que refuerza un poco mi punto de cuánta gente de verdad era detenida por esto. Detenidos en los separos, 35 personas. Personas que llegaron a la cárcel pública, 5. Realmente gran parte de esos delitos, estamos hablando de general. De todos los expedientes que vimos aquí, solo 5 de 35 tuvieron un caso judicial que procedió, que llegaron a la cárcel. Aquí tenemos unos ejemplos más. En la vía pública, drogados, ebrios escandalosos, ebrios. En el drive-in de Los Cocos, ebrio. Aquí tenemos unos últimos casos de homosexuales en la vía pública. Aquí ya se especifica que son homosexuales en la vía pública, ya están en la calle. Esta vuelve a ser mi conclusión. Es decir, son procesos tan largos y tan arraigados en muchas cosas de la cotidianidad. No es simplemente que diga, yo no tengo problema contra este grupo de personas, sino que lo vivimos, nos educamos con esto. A mí todavía me tocó que allá a principios de los 2000, Adal Ramones, ¿recuerdan el programa Otro Rollo? Él hiciera campaña abierta por los derechos de los homosexuales. Iba a hacer una marcha en la Ciudad de México y hizo un sketch del mundo al revés, de cómo fuera el mundo si todos fueran gays y los heteros fueran los raros. Es decir, hasta ese entonces a mí me tocó verlo en la tele, porque de verdad era un ambiente todavía muy hostil. Como mencionaron hace rato, hasta los 2000 se seguía poniendo en la prensa cosas así. Es algo que se va tratando, y otros rollos, principios de los 2000, 20 años, 30 años de la despenalizaciones, 2 años de que de la ONU, la OMS, dejó de considerarla una enfermedad. Es decir, ahí falta más esta cuestión de la reflexión y sobre todo de la empatía. Todo esto no es solo para decir, mira qué mal era la policía de Mexicali. No, sino para entender cómo estos discursos siguen permeando en la sociedad contemporánea, principalmente de Mexicali, de Baja California, y cómo lentamente van cambiando. Por eso a mí me gusta mucho la presentación que dio, la conferencia que dio Sebastián en el simposio, que está hablando de los elementos identitativos de los hombres gays de Mexicali. Es decir, después de que pasó todo esto, ¿cómo se relacionan ahora? ¿Qué hacen ahora? ¿Dónde están ahora? ¿Son visibles? ¿Son no? También otra recomendación bibliográfica, el libro de Raúl Balbuena, Gays en el Desierto, que también habla de esta cuestión de los hombres gays en Mexicali, de cómo eran sus experiencias. Pero a pesar de eso, esto es algo que está... Faltan muchos archivos en Mexicali, es decir, faltan muchos archivos en Mexicali y se falta hacer una investigación todavía más a fondo ahora sí que con los miembros involucrados para poder entender un poquito más y también tener esta empatía y sensibilidad de que no va a ser un cambio de un día para otro. No es como que, ya es legal, sean felices, no se quejen. Cuando estas cosas siguen siendo el día de hoy, siguen permaneciendo estos estigmas y sobre todo para no caer en el mismo sistema de establecer de los buenos y los malos. Hay un caso muy peculiar en Mexicali
pasó el año pasado también, en el que con motivo de la Secretaría de Inclusión y ¿cómo se llama? En contacto con la Dirección de Seguridad Pública, empezaron a hacer una patrulla para la diversidad, sensibilizada y especializada en atender a los miembros de la comunidad LGBTIQ+, que tengan problemas, ahora sí que con el orden. Pues ahí más o menos como quedó. Está muy cuestionar su acción, pero lo que verdaderamente nos indignó fue que en los separos pintaron, ¿mande? Deja tú eso, pintaron una celda de arcoíris, pintaron los barrotes y el fondo de la cerca de la celda con los colores de la bandera arcoíris. Principalmente las principales personas que son detenidas en estos ambientes actualmente son sexoservidoras trans. Así que el estigma sigue, es decir, sigue, no importa que el oficial sea, ahora, ¿cómo es un oficial de la diversidad? O que te suba una patrulla rosa, vas a terminar en el mismo lugar que la chepina. Esa es la reflexión que les tengo. Esto es lo que les quería compartir, que me pareció más relevante que encontré en este expediente. Y creo que es todo. Escucho preguntas, comentarios, algo para hacer la conversación. Entonces, abrimos el espacio de preguntas, comentarios, si alguien tiene alguna participación. O para comenzar yo. Bueno, adelante, Miguel, y luego... Sí, bueno, esto no es, desgraciadamente, no es una actitud de una sociedad, sino de cierto tipo de gente, de ciertas acciones de la sociedad que han existido toda la vida y van a seguir existiendo. Es una doble moral, es un doble discurso. Por un lado, la prostitución nunca estuvo prohibida, ya después se prohibió, pero había centros de tolerancia, se podía ejercer, donde había no solamente eso, sino que había hasta sindicatos de lenones. Entonces, en lugar de, aún en el caso de pretender mejorar el sistema por el cual se podía tener sexo, lo empeoraron con la corrupción. Es decir, en lugar de hacer como un país civilizado, legalizar la prostitución y todo eso, había muchas cosas. Por ejemplo, a las prostitutas se les obligaba a tener una tarjeta de salud. Es decir, sabes que está ejerciendo la prostitución. Sin embargo, te podrían arrestar por ejercer la prostitución. Y por otro lado, también hay algo que no apareció ahí y me extraña, más que en una ocasión creo, un arresto, que eso de las faltas a la moral sí estaba muy arraigado. Si tú estabas con una mujer que no era tu esposo, no era tu esposa, y obviamente la mujer estaba con alguien que no era su esposo, sí podías ser arrestado y te levantaban. Si estabas en tu auto ahí acariciándote con una mujer, sí te levantaban. O sea, ¿por qué? Porque eran faltas a la moral. Y te podían exigir que comprobaras que estaban casados. Te podían exigir un certificado. Si lo comprobabas, ni modo de ir hasta tu casa generalmente sacabas otro papel, otro tipo de papel, pero si llegabas a comprobar que sí estaban casados, se te amonestaban, nada más era una amonestación. Pero si no, podías ir a la cárcel, podías ir a dormir a la cárcel. Era una moralidad así muy absurda.
Y por otro lado también, ya para terminar, quisiera decir que no solamente son los movimientos de derecha. La izquierda ha sido más radical en esos aspectos. En la Unión Soviética ser homosexual era ir a pasar a un gulag. En Cuba era peor, podía ser fusilado. O sea, en los países de izquierda también no es solamente un problema de la moral derecha, es un problema de la inmoralidad moral que ha sido cultivada con el tiempo, de acusar a otros, no solamente en el terreno sexual, en casi todos los terrenos del comportamiento humano. Es muy fácil acusar a los demás y aunque yo esté haciendo lo mismo, o aunque yo esté haciendo otras cosas peores. Esto es algo inherente a nuestra cultura. Desgraciadamente estoy hablando de la cultura latinoamericana, porque hay otros países con otras culturas que se comportan de forma diferente. Así es. Si gustas, le el micrófono y ya. Sí, bueno, creo que este tema se tiene que analizar más en un contexto mundial, no es solamente de Mexicali. Después de la Segunda Guerra Mundial, una política mundial sobre la formación de un nuevo hombre, cual tiene que resurgir una nueva sociedad, donde se había que regularizar ciertos actos sociales, y uno de los principales era la sexualidad y la prostitución. Entonces, como dice el compañero, no solamente de la derecha, sino el comunismo, el nazismo, en toda la sociedad se va a construir una nueva sociedad, un nuevo hombre. Entonces, estos valores morales surgen en ese contexto. Aquí creo que hizo falta una institución que fue muy importante en impulsar estas nuevas políticas de la iglesia, que no aparece ahí. Entonces, más en una sociedad como Mexicali, una diócesis súper conservadora, que en la actualidad es la más conservadora a nivel nacional, donde todas esas políticas de antihomosexualidad y todo ese tipo de cosas que existen. También me faltó algo del análisis, quién construyó a Tijuana como un prostíbulo, que fue Abelardo de Rodríguez, y que después, que todavía le ponen nombres a las escuelas todavía, pero bueno, es otro tema, cómo él, en este contexto del hombre nuevo en Sonora, va a hacer una campaña de la moralidad contra la prostitución. Una vez que construyó todo este imperio de la prostitución, cuando viene como gobernador va a crear esa campaña, porque él aboga, es el momento de los años 40, 50, donde hay que construir una nueva sociedad. Y ahí se va a sumar la Iglesia Católica, principalmente los grupos de masones, se van a sumar a la campaña anti-prostitución, y no solamente con elementos morales, sino también raciales. En Nogales cierran prostitución porque vienen muchos soldados afroamericanos y no quieren que se denigre la raza sonorense, porque había muchos negros en la calle de Nogales. Entonces, de todos los aspectos van a crear campañas contra la prostitución. Como dice, esto no está prohibida, hay que regularizarla. Y la van a enviar a las orillas de las ciudades, donde no se vea. Entonces, te digo, esta campaña surge en un contexto a nivel mundial, no es privativo solamente de Mexicali. Y hay que leer a Reinaldo Arenas, ¿no? En Cuba, Reinaldo Arenas, un escritor muy famoso cubano que estuvo en contra del comunismo por estas políticas antihomosexuales del régimen de Fidel Castro. Como ustedes muy bien mencionan, es completamente cierto. Aquí el matiz que quería usar es que en la actualidad, en Mexicali, este como tal no es un análisis tan general, era simplemente sacar del archivo lo que tenemos, lo que se encuentra textualmente.
Sí pensé en ver todo lo que dijeron de los regímenes comunistas, el régimen nazi. Es decir, no es algo, ahora sí que la homofobia no es algo exclusivo de estas sociedades, ni tampoco de la sociedad occidental. Es algo que está arraigada en muchas sociedades. Y sí faltó, de hecho también por eso quise hacer este matiz cuando puse la asociación de, ¿cómo se llama? La asociación de colonias proletarias, la masonería, padres de familias, de que no es una idea tan exclusiva, pero sí los que han llevado, al menos en este caso en Mexicali, la batuta han sido los de la derecha más extrema. Es decir, y en general en Baja California han sido ellos los que los identificamos con. Es decir, yo quise centrarlo mucho en este espacio porque muchas veces lo desconocemos. Es decir, sabemos de los gulags contra homosexuales en Cuba, en Rusia, pero no sabemos que en Mexicali también hacíamos un poquito de esto, no a esa magnitud, pero sí teníamos también estos prejuicios. En cuanto a ahí se me había olvidado, los casos en otras partes del mundo, la cuestión de que era un movimiento internacional. Eso sí siento que me faltó abondarlo un poquito más. El nacimiento del hombre nuevo que se daba tras, ahora sí que la Segunda Guerra Mundial. Es muy difícil hablar de cualquier fenómeno social de la segunda mitad del siglo XX sin mencionarla, porque aquí se construyeron muchas identidades y se perdieron otras. Ahí está el caso de el que mencioné al principio, muy por encimita. El Instituto de la Sexualidad Humana, el primero estuvo en Berlín, fue construido en los años 30 por Magnus Hirschfeld. Lo conocemos porque en los videos de las quemas de libros nazis es lo que se está quemando. Es decir, de las más conocidas son esas las quemas de libros, este Instituto de la Sexualidad. Así que sí me faltó un poquito de eso, lo reconozco, pero es porque yo más que nada quería verlo desde lo que tenemos. Desde aquí surgir esta reflexión, no desde lo macro a lo micro, sino de lo micro a lo macro. Es decir, tenemos esto, ¿qué le podemos sacar de jugo? ¿Qué provecho hay? ¿Qué nos dice el archivo? Ahora sí que nuestro archivo, ¿qué nos dice nuestra memoria como ciudad? Porque al menos a mí me pasa mucho que a mí sí a veces me llega a no molestar, pero sí a desubicar, que cuando se hacen historias de la sexualidad o de las gays o de la comunidad LGBTI en general, se ve desde la perspectiva meramente europea o estadounidense. Muchas de las historias que he escuchado acerca de los movimientos LGBTI y en general de la diversidad inicia con Masha Thompson, allá en los 60 en los disturbios de Stonewall, como si no hubiera habido nada antes, como si no hubiera habido nada a partir de que ellas los iniciaron. Por eso también creo que es interesante ver la sexualidad desde lo micro. Desde aquí, México, Baja California, Mexicali principalmente, que es donde provienen la mayoría de los expedientes, ¿qué es lo que pasaba con esta cuestión? Y digo, esto sí, ahora sí que es solo el inicio. Esto es solo es el inicio. Ese es el primer análisis a este expediente. Porque también, como ya mencionaba, faltan muchos registros. Y falta investigar simplemente la iglesia. ¿Qué es lo que pensaba la iglesia? ¿Qué es lo que escribían en sus semanarios? Eso también está muy interesante, pero todavía no está organizado. Hace un par de años tenían una propuesta de digitalizar y generar un archivo. ¿Cómo se llamaba esta cosa? Era el seminario, el episcopolado, una institución de la iglesia ahí muy conocida de Mexicali. Quería realizar un archivo, lo estaban trabajando con un compañero, no se pudo concretar, pero allí hay. Es decir, esto solo es, al contrario, hay que agradecer a Gabriel y a Álvaro de que se dieron la labor de sacar esto, porque si no fuera por esto no hubiera nada. Es decir, esto es la primer parte de la construcción de un expediente todavía más grande. Por ejemplo, hay otros casos también, la falta de fuentes secundarias. Por ejemplo, libros acerca de la sexualidad hay muy pocos en estos periodos.
Uno de los que más rescato, y fue una de las influencias más grandes para mí al realizar este análisis, fue Retóricas de la Moralidad en la Frontera, el caso de la sexualidad en Tijuana, de la doctora Arely Veloz del Instituto de Investigaciones Culturales, que recurre también a los periódicos, a la hemeroteca, y recurre también a detenciones para ver cómo era la dinámica de la sexualidad, aunque con un toque un poco más feminista, porque también incluye la cuestión de los abortos. Cómo era la dinámica, ahora sí que transfronteriza de abortos, que también es otra cosa. Tenemos que ver también salud, no solo la iglesia, también salud. Tenemos que ver todavía mucho más, tenemos que ver también el resto de las partes policiales, porque como vimos, solo están las listas. Falta la otra parte en la que se explica más a detalle. Y eso también falta que se trabaje, falta que esté en orden. Y como les digo, esto apenas va iniciando. Es decir, esto es algo muy verde. Muy verde. Y por eso, a falta de archivos, como dicen, hay veces hay que dejar que nos hablen. A veces hay que dejar que nos hable el documento y que nos diga qué. Y eso fue lo que hice, dejé que me hablaran, y por eso que me acepto los comentarios, que se pudo ver un poco limitado. Pues esa era mi intención. Bueno, ¿hay algún último comentario? Bueno, ya damos por finalizada la conferencia del día de hoy. No sin antes recordarles que la próxima semana tendremos 2 conferencias, el martes por la maestra Gloria y el jueves por el maestro Federico Iglesias. Por si gustan darse la vuelta, igual va a ser a las 6 de la tarde, en el marco de las fiestas de fundación y municipalización. Entonces, aquí los esperamos una vez más y pues les agradecemos su presencia el día de hoy. Muchas gracias. También los que no se han anotado, si